Vuelvo a la metodología y a los pasos claves para estudiar análisis de redes. No podemos comenzar ninguna investigación si antes no tenemos decidido muy claro cuáles son nuestros actores y cómo los vamos a seleccionar y cuáles van a ser los indicadores relacionales que voy a utilizar para conectar estos actores. Es decir, qué preguntas voy a hacerles a ellos o qué información he de ir a recoger para saber si los actores que yo he seleccionado están conectados. Son preguntas que me he de realizar para poder comenzar una investigación de análisis de redes. Sin ellas, estoy empezando la casa por el tejado y voy a tener problemas porque voy a tener que volver al diseño metodológico una vez que ya estoy recogiendo datos. No empecemos la casa por el tejado. Hagámonos estas preguntas, podéis ratificarlas conmigo, con vuestro asesor, con otros colegas, pero siempre ha de quedar muy claro cuáles van a ser los actores que yo voy a investigar y cuáles van a ser los indicadores que yo voy a seleccionar para relacionar a los actores. Siguiente lección. ¿Cómo se recogen datos sobre redes? Y aquí hay una variedad enorme de formas de cómo se pueden recoger los datos. Todo dependerá enorme sobre el tema que quiere seleccionar el investigador o la persona que está realizando la investigación. ¿En qué fase estoy? En la fase de recogida de datos. ¿Cómo se recogen datos? Se recogen datos de análisis de redes con los mismos instrumentos que se utilizan tanto en investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Es decir, con encuestas, con entrevistas, con fuentes secundarias, con análisis de contenido de la prensa o de libros o de discursos, o directamente con una observación participante. Todas son maneras de recoger datos. Ya os conté al principio que la diferencia del análisis de redes es el análisis. Ahora lo que estoy es recogiendo datos. Los datos se recogen de la misma manera que en otro tipo de investigaciones. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Yo quiero hacer una encuesta para preguntarle a una serie de personas que pertenecen a una organización si se relacionan entre ellas. Es decir, una red intraorganizacional. Siempre me he de preguntar las preguntas antes de iniciar cualquier estudio. ¿Cuáles van a ser mis actores? En este caso, todas las personas que pertenezcan a la organización X. La siguiente pregunta es ¿cuáles van a ser los indicadores relacionales que voy a seleccionar? Y ahora os voy a poner una serie de ejemplos. Y si esos indicadores son o me dan información binaria o de intensidad, si son relaciones dirigidas o no dirigidas, o si estoy relacionando actores con actores o actores con organizaciones. Bueno, yo tengo interés en averiguar, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo para explicarlo, cuáles son las relaciones que ocurren dentro de una organización. Y me van a interesar especialmente las relaciones sociales, que tengan que ver tanto con temas de trabajo como con temas de ocio. Entonces, he definido una serie de indicadores, que son los siguientes. Es decir, primero de todos, con qué compañero se reúne de forma asidua o continuada para hablar o tratar temas laborales. Y le doy un espacio a los actores que pertenecen a la organización para que me respondan con qué otras personas, siempre solamente de su ámbito de trabajo, se reúnen para hablar sobre temas laborales. El siguiente indicador relacional que voy a utilizar es un indicador que lo que trata es de recoger o investigar sobre a quién le pregunta en caso de dudas a la hora de realizar su trabajo. Este indicador, si yo pregunto a qué compañeros te dirige en caso para resolver dudas sobre la realización de un trabajo, es un claro ejemplo de relación asimétrica o dirigida. Cuando alguien me responda, yo le pregunto a Pedro, es decir, me está seleccionando que él resuelve sus dudas con Pedro y que Pedro va a ser un actor clave posiblemente a la hora de resolver inquietudes. No necesariamente Pedro me va a preguntar dudas a mí cuando él quiera tenga alguna inquietud. Por tanto, la pregunta B es un claro ejemplo de indicador relacional de ejemplo de relación dirigida o asimétrica. El tercer indicador por el que voy a medir las relaciones que ocurren dentro de una organización es qué compañeros crees que tienen una visión de la sociedad y de la vida muy similar a la tuya. Una pregunta va a querer dirigida por el conocer la ideología en común que tienen las personas.
¿Qué tipo de indicador relacional es este? También será una pregunta dirigida, es decir, alguien me va a decir con quién cree ellos que yo tengo una visión similar de la sociedad, pero no necesariamente los otros van a tener que tener la misma visión que tengo yo. La cuarta pregunta es con qué compañeros de la empresa se reúne para actividades de ocio fuera del centro de trabajo. Ir al cine, fiesta, excursión, tomar una cerveza, salir a comer. Es una pregunta que lo que mide es las relaciones de ocio que ocurren dentro de una organización. Todos ellos son indicadores válidos que yo los voy a recoger en forma de encuesta, en forma así. Es decir, le he de proveer a las personas a las que estoy preguntándole estas preguntas una lista de todas las personas que pertenecen a la organización. Listadas todas. ¿Por qué? Porque el entrevistado o encuestado debe ser consciente de las personas que pertenecen a su organización. Y en la siguiente columna va a ir marcando con qué persona, la pregunta con qué persona se reúne de forma asidua. En este caso, Alina, María, la persona que respondió este cuestionario eligió a Alina como una persona a la que se reúne de forma asidua para hablar sobre temas laborales. En cambio, no la seleccionó para las preguntas ni B, ni C, ni D. Es decir, no le pregunta cosas de inquietudes, no cree que tenga una visión similar con Alina sobre la sociedad, ni tampoco sale de fiesta con ella en sus ratos de ocio. En cambio, la persona que respondió este cuestionario sí marcó que Amanda Lasso Gallego le resuelve dudas en el trabajo, pregunta B, y también va con ella en alguna ocasión, se ven fuera del trabajo. Lo que me están diciendo estas respuestas de aquí es información relacional. Me está diciendo con quién se relaciona la persona que responde este cuestionario. Este cuestionario preguntado a todo este conjunto de personas y dándole a cada una de ellas este mismo listado con esta serie de espacios vacíos para que ellos vayan marcando en cada una de las preguntas con quién se relacionan dentro de la empresa, me van a dar una manera de poder estudiar las relaciones que ocurren dentro de una organización. También, en ese mismo cuestionario, puedo preguntar lo que se conoce como atributos. Los atributos son todas aquellas variables o características de las personas, organizaciones o países que estoy investigando, pero que no son relacionales, como el género, el nivel educativo, el nivel de ingresos, pero que me van a poder servir posteriormente para tratar de entender si las personas se relacionan entre ellas porque tengan un mismo género, o si el nivel educativo influye a la hora de relacionarse, o si las relaciones influyen a la hora de tener más o menos ingresos. Es decir, los atributos son todas aquellas características de los actores que yo estoy investigando. Y es muy importante recoger información de atributos. Tanto recoger la información de redes, para poder analizar y visualizar las redes, pero también una serie de atributos que me van a poder dar a mí información para tratar de entender posteriormente por qué la red es de una forma o por qué algunas personas la relacionan con otras. Este es un ejemplo claro de lo que veíamos anteriormente. Este es el resultado después de hacer el análisis de las dos organizaciones, en este caso dos clases. Una clase donde las personas se relacionan mucho más, será una clase de sociología en la mañana y la misma clase, el mismo año en sociología, pero la clase por la tarde, es decir, muchas menos intensidad, muchas menos relaciones, pero este es el resultado después de haber preguntado esto, es decir, cómo se relacionan las personas dentro de una organización. Es decir, yo hago preguntas dirigidas a conocer sus relaciones, proveo de una serie de listado de las personas que pertenecen a esta organización para que las personas puedan irlas eligiendo. Y este es el resultado. Este es el resultado. El siguiente paso será analizarlo, que es lo que veremos más adelante. Recursos, si queréis o necesitáis hacer encuestas sobre análisis de redes. ONA es una asociación que las siglas son Organizational Network Analysis, muy especializada en todo lo que tenga que ver con estudiar las relaciones dentro de las organizaciones. En esta web, en este link que podéis pinchar, vais a poder encontrar alguna información, sobre todo destinada a qué preguntas se podrían hacer a la hora de preguntar dentro de una organización, como las que hemos visto anteriormente. ¿Y cómo podéis montar este cuestionario online? Lo podéis hacer a través de Google Drive. Aquí os dejo un enlace con varios tutoriales sobre cómo diseñar
este cuestionario de forma online y que podáis distribuirlo en una lista de correos que tengáis para hacerlo a las personas a las que vais a investigar. Y por supuesto, totalmente gratuito porque es una cuestión que solamente necesitas tener una cuenta de Gmail. En este tutorial podéis ver algunos pasos para poder realizar esta encuesta online para preguntar, en este caso, lo que nos interesa a nosotros en análisis de redes es preguntar por relaciones. No solamente preguntar qué opinan sobre un partido político o qué género tienen o qué ingresos tienen o qué nivel educativo tienen, eso es relevante, pero también hemos de preguntar sobre las relaciones. ¿Con qué personas se relaciona usted? Otra forma de recoger datos sobre análisis de redes es a través de entrevistas o cuestionarios personales. Son lo que se conoce como tratar de entender las redes egocéntricas. Es decir, mediante una entrevista, en este caso fue a Angélica Mercé, Angélica Mercé nombra a diferentes personas porque tengan relaciones con ella y lo que me está dando a conocer es su red egocéntrica particular. Si yo realizo varias entrevistas en profundidad a diferentes actores a los que yo estoy interesado en investigar, lo que me voy a poder obtener son diferentes redes egocéntricas. En estas redes egocéntricas me va a servir enormemente para poder averiguar qué posición ocupan los actores, en este caso Ego o Angélica, en su propia red y además cómo son las relaciones de las otras personas dentro de su red. Hay una gran amplitud de literatura sobre redes egocéntricas. También en los materiales que tenéis aquí abajo vais a poder descargar algún libro o algún artículo muy especializado en redes egocéntricas, las cuales tienen el objetivo de poder conocer las redes personales de una persona o de una organización o de un país. Y lo más útil en este tipo de investigación es comparar diferentes tipos de red egocéntrica. Una pregunta clara. ¿Son iguales las redes egocéntricas o las redes personales de los investigadores? ¿Son iguales las redes egocéntricas de un grupo de organizaciones? ¿Influye esta red personal o esta red egocéntrica en las organizaciones en su productividad? Esos son tipo de preguntas que están destinadas como a conocer el capital personal de un actor para poder averiguar si tienen alguna serie de impactos o poder averiguar las causas de por qué las personas tenemos redes diferentes y qué impacto suelen tener esta red diferente en comportamientos, acciones de todo tipo. Esta es una manera, un cuestionario que lo que trata es de poder simplificar, y lo podéis descargar aquí abajo, de cómo se recogería la información para tratar de averiguar esta red egocéntrica. Lo que se hace es indicar quiénes son las personas, en este caso se le pregunta cuáles son los amigos en los que más confías para que la persona, mediante iniciales o mediante nombres, pueda nombrar o listar a todas las personas o amigos en los que confía. Después se le provee esta matriz rectangular en este caso para que pueda relacionar las relaciones que tienen las personas a las que acaba de nombrar. Es decir, si yo he nombrado, por ejemplo, a Pedro y a Juan porque confío mucho en ellos, ¿Pedro y Juan tienen relación entre ellos? Obviamente van a tener conmigo porque son amigos míos, pero ¿tienen relación entre ellos? Si yo sigo aquí listando a María o a Patricia, ¿tiene relación Patricia o María con Juan o Pedro? Este cuadro me va a poder servir mediante esta pregunta para que podáis recoger información sobre las redes que tienen las personas de un actor al que estamos investigando. Es decir, no las relaciones del actor principal, es decir, de Ego con los demás. Esto está recogido en esta pregunta. En la pregunta B2 lo que estamos haciendo es recoger las relaciones que tienen los contactos o los contactos de Ego. Y en este cuadro vamos a poder recoger información sobre los atributos, en este caso género, edad, ocupación, nivel de estudios, carrera, frecuencia con la que tenemos contacto con cada uno de los actores nombrados, es decir, con cada un alter nombrado por el Ego o por la persona a la que yo estoy investigando. Otra forma de obtener datos sobre redes es a través de fuentes secundarias.
Libros, revistas, internet, estadísticas, cualquier tipo de información es útil y nos puede ayudar para poder conocer las relaciones que están ocurriendo entre los actores de mi interés. En ejemplos anteriores hemos visto cómo utilizábamos libros para tratar de entender mapas de la ciencia. Hemos usado biografías de los sociólogos para tratar de entender si estaban conectados y para tratar de identificar cuáles eran los espacios principales de interacción y de producción de conocimiento sociológico. Hemos visto cómo se podían usar los tweets para tratar de entender de qué se habla de sociología cuando estamos tuiteando, cuando estamos hablando o cuando estamos comentando a través de Twitter. O podemos usar cualquier tipo de información para obtener nuestros datos. Aquí cualquier ayuda que os pueda proporcionar o cualquier asesoría creo que es lo más adecuado, ya que hay miles y miles de ejemplos y en cualquier tipo de investigación sobre el análisis de redes nos va a proveer de información de dónde se han obtenido estos datos. Y esta es una manera de nosotros también ir conociendo cuáles son posibles fuentes para obtener datos sobre relaciones.